reunión muy amable y tal, pero que bueno, que necesitaba hacer un balance el colectivo, y lo hicimos antes de ayer, y por eso ayer convocamos la rueda de prensa, ¿no? El balance pretendíamos un poco recoger aquello que en los ítems generales os habíamos dado en la nota aquella breve, explicando un poco ya con la mayor literalidad posible sobre las notas que habíamos tomado en la reunión. Entonces, el primer tema, que bueno, lógicamente hizo la presentación, puesto que eran ellos los que habían propuesto la reunión, después de una llamada telefónica nuestra pidiendo información, pero bueno, ellos fueron los que plantearon la reunión, y entonces intervino el consejero y en algún momento el director de Sanidad Pública. Entonces, bueno, refirió las intervenciones de ambos porque estaban un poco a dúo, aunque en la primera parte quien más intervino fue el consejero. El consejero planteó que la filosofía con la que se estaba moviendo el Principado era que la sostenibilidad del sistema sanitario era preferente. No nos explicó más, o sea, la sostenibilidad viene en función de un montón de parámetros, en principio, tanto de los recursos que se disponen como de la urgencia de las actuaciones, y eso él no hizo ningún tipo de explayamiento sobre el tema. Era una intervención así seguida, después algunas preguntas incidían indirectamente en esto, pero no aclaró más. También planteó que ante la prevalencia tan alta que tenía la hepatitis C a nivel del mundo occidental, sobre todo en Europa, con los genotipos más frecuentes, el 1 y demás, que creían que había que afrontar el reto con seriedad, y así lo habían planteado al Ministerio. Y que también había que afrontar el tema de las relaciones con la industria sanitaria con el conjunto de la Unión Europea, buscando un cierto refuerzo. Nos planteó ya rápidamente, porque como supongo que conocía, que una de las alegaciones que estamos haciendo en todas las partes del Estado y es que si las empresas no entren en razón, pues acogiéndonos al Tratado de Libre Comercio, expropiar patentes, pues planteó, y esto fue lo que nos llamó la atención, que quitar una patente no era sencillo. Hasta ahí, bueno, podía ser discutible, pero efectivamente no se trata de ir y romper un papel y ya está, ¿no? Hay que hacerlo, hay que tomar una decisión política y hacer unas cosas. Pero nos llamó la atención que el ministro le había llamado a reflexionar sobre el importante papel de la industria farmacéutica dentro del sector industrial español. Y entonces con eso agitaba que los temores que se podía generar una expropiación de patente, pues dañase a nuestra propia industria farmacéutica. También nos planteó que en la Comisión Interestatal en diciembre del 14, una que hubo a nivel de la Unión Europea, que había asistido a Asturias, porque suele asistir el Ministerio y alguna comunidad autónoma más, pues que había pedido esfuerzos también para mantener la sostenibilidad del sistema. En la misma línea tampoco nos planteó qué era lo que iba a hacer. Sí nos dijo que planteaban realizar un esfuerzo desde Asturias, aunque luego, como veréis en la segunda parte, no lo especificó en ningún momento, incluso a requerimiento nuestro, pero que eran necesarios planteamientos de orden estatal que garantizasen la equidad para el conjunto de los pacientes del mismo. Y que en el Consejo Interterritorial de Sanidad, bueno, pues lo que ya había recogido en los medios, que había pedido un plan nacional contra la hepatitis C, discutir los costes con la industria sanitaria, nunca planteó en qué consistía cada cosa allí. Yo creo que por un lado lo daba por supuesto, pero por otro lado, por el tipo de intervenciones que tenía, debía de pensar que éramos ágrafos y que no sabíamos lo que había salido en los medios o lo que estaba en las páginas web oficiales, que había que discutir costes con la industria sanitaria, volver a la Unión Europea a insistir, y que el ministro había de tener una línea de financiación estatal. Él había planteado un fondo de cohesión como recurso, y que el Ministerio planteaba la realización de una conferencia monográfica y no el recurso al fondo. Tampoco las líneas de la famosa conferencia monográfica el Ministerio nunca les desveló, pero bueno, a lo mejor a él en petit comité sí, a nosotros desde luego ni él ni como bien sabéis los medios tampoco llegaron nunca a hablar de esto, ¿no? Y de lo que hablaron tenían que presentarlo el 1 de febrero y no lo presentaron todavía, decían que lo daban hoy. Bueno, con respecto al tema de los nuevos medicamentos, planteó que la expectativa depositada en los mismos, que era variable, que la expectativa no se correspondía en todos los casos a lo que se creía, que apostar solo por él, en el caso del sofosbuvir, que era el discurso de la industria farmacéutica, que no era la panacea, y que ha de ser para quien así lo valore la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Eso sería lo que en lenguaje periodístico y más corriente pues se llama el informe terapéutico que hay que emitir, o que se dice que se emite cada vez que se refuerza una medida. La comisión esta, que ahora bueno, cito ya por curso, yo tenéis ahí las siglas, ya se había creado en 2012 con la función de impulsar medidas tendentes a una mejor utilización y prescripción de medicamentos y productos sanitarios.
Nos dijo que en Asturias se habían tratado aproximadamente 364 pacientes desde 2012 y que siguiendo los anteriores criterios, los de la CUR, y que se habían invertido unos 7 millones de euros. En principio, es de libertad para el facultativo y asunción del posicionamiento terapéutico. Como veréis, este es un tema que a nosotros nos preocupa mucho por la contaminación que hay en la generación de esos posicionamientos. ¿Qué son con los otros tratamientos? ¿No? Ya no. Eso está ya en lo nuestro. Los médicos hacen uso de sus responsabilidades, afirmó, y no hay ningún paciente pendiente de tratamiento. Por nuestra parte, los afectados, una vez que ya nos acabó esa presentación de posiciones, lo primero que expusimos fuera la posición que mantenemos, y un poco el eslogan central que incluso llevamos en las camisetas, ¿no?, de que a todo enfermo un tratamiento como principio básico de la sanidad pública. Entendemos que es de elemental justicia que ante una persona enferma, cuando existe un tratamiento, se puede erradicar o paliar su enfermedad, solo cabe prescribirlo. Ha de ser un principio básico de una sanidad pública. No especificaron cómo lo iban a garantizar ellos, después ya a lo largo de la conversación, después de haber marcado nosotros esta prioridad. También manifestamos la necesidad de que la comisión, la CURP, haya presencia de los usuarios, en particular en la subcomisión técnica asesora para el tratamiento específico de la hepatitis crónica. Manifestaron, así que al final de la reunión, que bueno, que no lo veían imposible, que se podría estudiar, pero no dijeron nada. Con este y con otro apartado, que para nosotros también tiene importancia para favorecer la transparencia, este primero y el siguiente para evitar la contaminación por parte de la industria, que los miembros de la CUR, dijimos, realizasen una declaración que sea publicada, porque no nos basta, como nos dijo el director general de farmacia allí, que ellos ya hacían una declaración de incompatibilidad, pero una declaración de incompatibilidad, cualquiera que conozca un poquitín en qué consiste, significa que es compatible su trabajo con el recibir dinero de instituciones farmacéuticas, ¿no? Y nosotros lo que estamos planteando es que sea una declaración que además esté publicada de la no existencia de conflictos de intereses que cuestionen su independencia, que hay una cosa distinta. Porque quien está cobrando, por ejemplo, una financiación para sus investigaciones, lógicamente no va a tener una neutralidad total cuando se está cuestionando el papel de esa industria que lo financia. Se manifestó que se podría estudiar y tampoco fijaron plazos. Sacamos a relucir incluso el caso ya denunciado desde Nueva Tribuna, con nombres y apellidos y empresas y demás, en el cual todos los miembros de la Comisión Estatal, o sea, el denominado Comité para la Hepatitis C, todos tenían relación directa con la industria farmacéutica. Entonces, bueno, parece muy poco razonable, y así lo expresamos también a él, de que, igual que los pacientes pedíamos nuestra presencia allí, que la industria en esas comisiones pudiera tener un representante o dos, que, bueno, que también pudiera oír si sus intereses estaban siendo vulnerados, ¿no? Pero que desde luego no podían ser el peso determinante en la toma de decisiones de lo que se denomina posicionamiento terapéutico, que hay un poco el establece de la ley de cómo se aplica después esta cuestión, ¿no? También les planteamos que la importancia de las listas de espera, denunciada y demandada su reducción por todo el mundo. Todavía sabéis que hace poco en Gijón se hizo una manifestación de distintos colectivos, todos ellos afectados por estos temas, pues que, siendo trascendentes en todos los casos y especialmente en enfermedades que pueden tener evoluciones hacia niveles altos de gravedad, como en el caso de la hepatitis C, a las listas de espera de consulta, que ya de por sí son largas, ya de por sí desmesuradas, se les acumulan las de los servicios que mediante la realización de diversos estudios sirven de apoyo al diagnóstico, como el caso de los servicios de radiología, donde en nuestro caso, de los pacientes de hepatitis C, pues tenemos que recurrir a ecografías, a fibroscan, ahí tengo una errata, es fibroscan, escáneres, etcétera. Con lo cual eleva un efecto multiplicativo en el retraso de la prescripción adecuada, porque tienes una cita, métete la otra por el medio, prolóngase más que la previa que te dieron, y escalona, lo que iba a ser en 3 meses, pues termina a lo mejor siendo en 9. Tampoco os puso ninguna estrategia a corto plazo para solucionarlo, ni de incremento del personal, ni de la maquinaria, y eso que en aquellos días pues ya tenían el lío, el Cristo grandísimo que montaron en el Luca, abriendo Luca Viejo, y bueno, y con toda la oposición de prácticamente la totalidad de los sindicatos sanitarios, o sea que estaban diciendo que eso no se resolvía si no había incrementos de plantillas, se sacaban plazas y se hacían contrataciones en tiempo y forma para que cuando se producían bajes o lo que fuera, pues que hubiera sustitutos y que pudiesen garantizar el servicio. Planteamos también que nos preocupaba sumamente la situación de determinados enfermos que, pese a tener fibrosidad hepática, recordad que la fibrosidad hepática y el endurecimiento de zonas del hígado que dejen de tener funcionalidad, las células queden, digamos, encallecidas y ya no tienen funcionalidad, y además inhiben la relación entre los otros, por ejemplo, para la autorreproducción, que
que el hígado tiene, ¿no? Pues no tienen cabida en los protocolos de atención sanitaria. Negaron que sucediese eso, pese a que les mostramos la estrategia terapéutica, que es un documento que se aprobó en el Comité Interterritorial de diciembre, este documento del Ministerio de Sanidad, y que ya el que hacen referencia siempre, porque luego aquí en Asturias la CUR emitió muy pocos documentos, y este es un poco el documento unificador para todo el Estado, y en este se deja mucha gente que tiene ya una hepatitis consolidada, cronificada y con daños ya en el hígado, porque puedes tenerla y salirte al día siguiente, pero estos ya cuantificados, o sea que ya tienen una determinación de que denominen F, fibrosis del tipo tal, pues no están recogidos y excluidos. Incluso gente que ya recibió tratamientos con anterioridad, que fracasaron y que siguen rechazando ellos el aportar la posible medicación para estos temas. También les planteamos que la CUR no había realizado informes de posicionamiento terapéutico sobre los inhibidores de segunda generación. Ahí hay una errata, por mi parte, porque es sobre el Olixio Simipravir, sí lo tienen, sobre lo que no lo tienen es sobre el Sovaldi, sobre el que además es precisamente el que, bueno, y un poco la palabra mágica, aunque luego tampoco a lo mejor lo sea. Sovaldi es la marca comercial. Sovaldi es el principio activo. Y al no lo tener formulado ellos como un criterio pues más abierto a lo mejor de utilización, pues lo que los criterios estatales vuelven a superponerse al criterio de contención del gasto y contaminación por la industria de las comisiones elaboradores de los mismos. O sea que el círculo de afirmaciones que ellos realicen ahí, bueno, con algunos detallinos más para no hacer muy largo la cosa, pues era completamente cuestionado por nuestra parte, ¿no? Por falta de transparencia, por falta de credibilidad e incluso por la no aportación. Porque, sí, que me salté antes, hablando de las listas de espera, me salté una que es muy importante. Las dudas sobre la existencia de crédito presupuestario para hacer frente al reto actual, les preguntamos si existían recursos presupuestarios suplementarios para prevenir la más que posible insuficiencia de los existentes ante un incremento de los enfermos afectados. Y no dieron respuesta ninguna. O sea que ese esfuerzo económico que ellos habían hablado, pero que bueno, pedían que a mayores tenía que el Estado central aportar un fondo económico y tal, ellos no tienen hecha ninguna cuenta y no pudieron dar ninguna explicación. Intentaron arguir con retórica presupuestaria y tal, que vamos, si la rebatimos, dijimos, ¿usted que nos va a engañar de lo que nos está diciendo? O sea, usted no tiene ninguna partida destinada a Exprofeso en este momento a la que pueda trasladar recursos remanentes en otro sitio o prioritarios, que los pase por la Cámara para cambiar los recursos. O sea, que no lo venga aquí haciendo de trilero. Ese ahí era un poco el eje del estar. Conclusiones. La reunión, pese al tono cortés, que eso nunca faltó, bueno, no nos aportó informaciones que clarificasen nuestras principales dudas y demandas. O sea, en ese sentido fue estéril. Las respuestas de la Consejería de Salud no marcan una diferencia nítida con los planteamientos del Ministerio. En tema de recursos económicos, ambos dan la callada por respuesta. Él reprochaba al Ministerio de que decía que solo la conferencia y fondos no. Pues él tampoco tuvo ninguna cosa más gratuito, ¿no? El grado de transparencia es similar en ambos casos, ya que si bien hay disposición de conversar sobre el tema por parte del Principado, no se plantean soluciones concretas con plazos que mejoren la misma. Con esas referencias que hacíamos a la CUR de que estuviésemos los enfermos, no contaminación, etc. Y no se presentó ningún instrumento de lucha contra los intereses espurios de las multinacionales de la industria farmacéutica. Porque detrás de todo esto, los pacientes no somos tan ignorantes como para no nos dar cuenta de que la industria farmacéutica fortalece a veces nuestras demandas, entre comillas, alabando en exceso sus propios productos, y entonces generan a nosotros ilusiones que para que nosotros presionemos, pero para seguir pagando unos precios que consideramos que son leoninos, que consideramos que son, o sea, que nuestro enemigo, por alguna manera de decir, y el afán desmesurado de los fondos de inversión que están manejando las infraestructuras y tal. Y lo desgraciado es que nuestro gobierno estatal y el autonómico, en la medida de sus responsabilidades, no hacen frente a eso y se someten a eso, hacen negociaciones que no lleguen a lo mínimo esperado para la reducción de los precios, y no son capaces tampoco de coger el toro por los cuernos en cuanto a tomar medidas de expropiación o de cualquier otra iniciativa que permitiera una producción propia y por tanto con características de genérico y barata. Mira, la estadística que hacemos, que la tiene ahí un poco recogida por datos que ellos nos dan, ellos nos dijeron que tenían el 1,6% de prevalencia.
Bueno, ¿por 1000 era? 1,6 por 1000. Bueno, si fuera 1 por 100, sí, serían 4.000 enfermos. 4.000 enfermos. Son 16.000 en Asturias. 16.000 en Asturias, pero 1,6 por 1000 son 16.000 porque somos, ¿qué? 1 millón de habitantes. Sí. 16.000. Y es lo que ellos estimen, unos 16.000. Pues entonces ahí tengo una errata yo. Sí. 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 Eso no lo dice. No, porque eso no lo hablamos directamente, pero allí en la reunión, y por eso no lo recogí, ellos habían comprometido todos en el Comité Interterritorial a entregar al Ministerio en el mes de enero los estudios clínicos que evaluasen el número de enfermos de tal, eso las distintas comunidades autónomas. Hasta hoy, que teóricamente lo presentarán, y parece ser que algo quise leer ayer entre líneas de que el ministro decía que eso no iba bien todavía pasado a las comunidades autónomas parece ser que no hicieron sus deberes. La asturiana, desde luego, porque no tienen datos en este momento absolutos y clasificados. Porque claro, si tienes los datos no basta con tenerlos absolutos, sino que dado que se establecen criterios de urgencia, que serían los máximos que nosotros aceptaríamos, de urgencia, evidentemente el que está con una cirrosis descompensada tiene que ir antes que el que ya tiene algo de fibrosidad, pero solo antes, no excluir uno al otro. Entonces eso no lo tienen hecho los estudios, es decir, son tantos miles, y de esos tantos miles, pues tantos de tipo cirrosis descompensada o pendiente de tratamiento, de trasplante. O sea, con una clasificación, digamos, desde el punto de vista estrictamente médico, no los tienen hechos. Porque de estos que han recibido tratamiento no son con los tratamientos nuevos que proponéis aquí. No, esos 348 o 46 que marcan son desde el 2012. Yo, por ejemplo, entro en ese baremo ya. Claro. Esta mujer igual, me parece. No, tú no lo pusiste. Carlos sí. No, eso en el no momento de esos no sabemos. Ni tampoco nada. ellos nos dieron datos. Sí sabemos que alguna gente, porque ahí los tratamientos salieron unos en el 2012 y otros a lo largo del 14. Sí. Los dos estos que citábamos antes, de que uno de ellos no tenían hecho posicionamiento terapéutico. Y sabemos que de uno sí dieron tratamientos, del que apareció primero, de los dos, del 14. Pero no sabemos la cifra tampoco, del Olisio. El primero que apareció de los dos fue el Olisio. Sí, ahora parece primero el Olisio que el Semiprovis. Casi a la vez, pero el Sofosbuvir, perdón. El del Sovaldi, el del Sofosbuvir, en este momento estaba el precio, lo habían logrado bajar solo del producto ESI a 25.000 euros por paciente y tratamiento el corto, vamos. Sí, pero el problema aquí es que... Pero tiene que añadirse, porque todos estos tratamientos, en principio, para lograr la efectividad máxima que venden les farmacéuticas, por cierto, con discursos que muchas veces luego no dan la base clínica de con ensayos se hicieron, tienen que estar reforzados siempre con lo que se llama el total de la tratamiento, o sea, el medicamento, en este caso el Sofosbuvir, interferón y ribavirina, con la única exclusión en esas situaciones, claro, de hay algunos pacientes que ya demostraron en tratamientos previos o al comienzo de uno de estos que tienen una intolerancia sobre todo al interferón, porque produce, multitud de daños y algunos de ellos irreversibles también y graves para un enfermo, ¿no? Pero tienen que ir con eso. Y entonces, claro, cuando nos metemos en esas cifras estamos metiéndonos en 60.000 euros aproximadamente por el tratamiento. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Eso depende. La pauta ordinaria son 24 semanas. La pauta ordinaria, digamos, la promedio de decir, bueno, vemos que hay disminución de la carga viral, va habiendo una desaparición, está sostenida, y esa sería lo que sería un tratamiento que llega exitoso. Después hay casos en los que esa cosa dase con lentitud y la gente tiene que estar pues hasta los 12 meses. Sí, el año, ¿no? El año entero. Y en menos, sí. Bueno, y también hay gente que tiene recesión viral sin 3 meses. No, de este tratamiento nuevo dicen que en 12 semanas. Sí. Pero claro, depende también el grado. La media que ellos vienen los propios laboratorios vienen a reconocer que la media pues puede ser de 24 semanas. Pues unos 12.000, más. Ya lo superamos. Estamos recogiendo estos días por ahí. Sí. Sobre 15, sí, sobre 15. Sí, fácil, porque ahora estas 2 últimas semanas estuvimos recogiendo por muchos sitios y era cantidad también en relación a lo que teníamos antes. Luego vais a ir a la manifestación que creo que es el 1 de marzo,
Eso estamos mirando, teníamos y queríamos recordároslo por si nos lo poníais ahí en algún sitio, porque el problema que tenemos y el de siempre en estos casos, primero la posibilidad física de ir. Mucha gente que por estar enferma, por tener familiares dependientes de ellos y de tal, pues resulta difícil de ir. Y como somos un colectivo relativamente pequeño, porque la gente solidarízase con nosotros, pero luego en el trabajo cotidiano todavía no tenemos un incremento lo suficientemente importante de gente que quiera y pueda, ¿no? Porque también es verdad que hay veces que hay gente que quiere y no puede. Y entonces llenar un autobús para que el precio salga asequible, porque las economías de la gente no están para muchas historias, pues resulta complejo y no lo sabemos. Tenemos ahora, toda esta semana tuvimos y hasta el miércoles de la que viene, con aviso de que quien quiera que se ponga en contacto con nosotros en el correo electrónico y que nos solicite, digamos, bonos de silla para al correo electrónico que tenemos, que es soshepatitis de Asturias, todo seguido, Asturias, soshepatitis de Asturias, gmail.com. @gmail.com. Bueno, sí, ya. No, estos son los bonos que hacemos, para que cuando al que nos lo pide cortamos y para que tenga una especie de billete, ¿no? Ves el autobús, pero no hay en color y en blanco y negro. Sí, en lo sustancial la frase y esa, o sea, creo que incluso hasta recogida en la primera cosa, ¿no? De que no habíamos, pero claridad ninguna. Pese al tono cortés, no nos aportó informaciones que clarifiquen nuestras principales dudas y demandas. Y como puedes ver, siempre se resume cualquier tema de los tratados, se manifestó que se podría estudiar y no fijaron plazos. Claro. Siempre es. Todo se estudia y todo... Esos son los que se entró, porque ya digo que, por ejemplo, en los presupuestarios, que no dejen de ser el nudo gordiano del asunto, pues dijo que, bueno, que había recursos, pero que había recursos... ¿Cuántos? Oiga, ¿qué partida? ¿Qué tal? Bueno, es que los presupuestos y todo, oiga, no me cuente de películas, que... Buenas palabras. Sí, nada más. Que esto no va así, usted tiene una transferencia capital al SESPA, el SESPA tiene un programa de farmacología y eso puede contarlo si lo quiere contar. Explícame si cosas si son a mí un poquitín como a... No, decía, no me cuadra a mí eso, ¿entiendes? No... La historia y que... El argumento ayer todavía, parece ser que algún medio recogió una declaración de Julio Bruno, el director general de Salud Pública y tal, y siguen con el mantra, hay tratamiento para todos, pero el hecho puro y duro y que entre los 6 personas que estábamos en la reunión, que éramos todos pacientes, pues ya se manifestaron casos allí de que no estaban con tratamiento y porque no acababan de finalizar los plazos porque habían fracasado en otros y no los habían incorporado de oficio ya en uno siguiente y tal, y los argumentos eran tan peregrinos como que, bueno, que un caso personal no hacía una estadística, pero bueno, sí, no, efectivamente, y no la hace, pero casos diferentes. Pero la máxima que usted dice, que no hay ningún enfermo sin tratamiento, aquí te encuentra situaciones que tal, ¿no? Sí, de hecho estábamos los 5, cada uno teníamos un caso diferente. Sí. O sea, para que veas, pero todos sin tratamiento, o sea, desde gente que habíamos tenido tratamiento hace años y que ahora con la misma situación clínica, en hipótesis, porque estamos ahora haciendo pruebas, tuviéramos tal, no se nos ofrecerían los tratamientos. O sea, en 2007, una persona que dieron un tratamiento con interferón y ribavirina, fracasó en un tratamiento, ahora en 2015, 14, no tendría la posibilidad de que lo tratasen con los posicionamientos terapéuticos, que no se llamen así, pero son posicionamientos económicos, claro, de prioridades en un estado. Hay también el caso de los genotipos, que hay genotipos que no tienen tratamiento todavía específico para ellos, eso y hay otra también, o sea que entran dentro del parámetro de los enfermos de hepatitis, pero que no tienen cura de momento, porque para ellos no hay ese tratamiento. No les vale. Bueno, o con porcentajes muy pequeñinos. Sí. Y algo que no puede ponerlo porque no hay referente para él. Son gente ya, casos aislados y muy raro, pero claro, los genotipos hay que contar con todos. La hepatitis es de todos. Carlos Ferreira. Manuel Couto. José Manuel González. Covadonga Menéndez.